A mí siempre que me preguntan sobre cuando me fui a Venezuela, les cuento que me fui en el contexto de las protestas del 2017 y me fui de manera bastante apresurada, pero nunca doy demasiados detalles de cómo me fui y por qué me fui de esa manera. Realmente son muy pocas personas de mi círculo cercano a las que les he contado en detalle un poco qué fue lo que me hizo decidir irme tan rápido. Yo básicamente cuando tomé la decisión en 10 días ya estaba fuera del país. No fue como una migración demasiado planificada. Y esto tiene que ver pues un poco con esta historia que les voy a contar. Antes de contarles lo que sucedió ese año, del 2017 en particular, me tengo que ir a 2014 porque realmente es parte importante de este cuento. Porque esto empieza durante el periodo de protestas del 2014. Como muchos recordarán, para los que no son venezolanos les cuento, hubo un periodo de protestas que arrancó el 12 de febrero del 2014, el Día de la Juventud, por unas protestas a las cuales llamó Leopoldo López por algo que había sucedido en el estado Táchira unos días antes con unos estudiantes. Entonces, bueno, estábamos participando de esas protestas para exigir la liberación de esos estudiantes, que había ocurrido unos días antes. Yo empecé a participar de esas protestas que se fueron extendiendo a lo largo de los días. Ese día particular del 12 de octubre, del 12 de febrero, que yo estuve ahí en Plaza Venezuela, que fuimos a la fiscalía, etcétera, un grupo de estudiantes importante de las distintas universidades de Caracas. Y ese día hubo dos asesinatos que todo el mundo recuerda sus nombres, Basilda Costa y Robert Redman. Y a partir de ahí esas protestas se extendieron un montón de meses. Yo participé de esas protestas a través del movimiento estudiantil de mi universidad, que estaba coordinado con el resto de las universidades, e íbamos a distintos puntos de la ciudad en distintos días. Cada vez esas protestas se volvieron más violentas, empezó a haber muchísimos más detenidos, hubo muchos más muertos, se empezó a extender no solo en Caracas, sino en el resto de las ciudades. Y yo tenía la particularidad que donde yo vivía, al lado de mi casa, había una comandancia de la Guardia Nacional Bolivariana, quienes son del Paraíso la recordarán, es la que está en toda la subida del Pinar, en donde llevaban a muchos de los detenidos en el marco de estas protestas. Y como tenía línea o vista directa desde mi ventana hasta el patio de esa comandancia, yo empecé a tomar fotos y videos de los detenidos que llegaban allí. Sobre todo, yo lo pensaba más como una ayuda para los familiares que no sabían dónde estaban detenidos sus familiares, hijos, hermanos, etcétera, o amigos, para que supieran, mira, llegó este grupo de detenidos, le tomaba la foto y lo subía en Twitter en ese momento, que ya yo tenía una cantidad de seguidores más o menos importante. O sea, empezó a hacer bastante ruido. De hecho, mucha gente que veía mis tweets con las fotos y reconocía a sus amigos, a sus familiares dentro de los detenidos y me escribían por el DM para ver si desde mi ventana yo podía ver algo más, si sabía algo de ellos, porque no les daban información a los familiares de los detenidos. De hecho, bueno, yo tengo aquí tweets de esa época. Fíjense que esto fue el 20 de febrero del 2014, es decir, una semana después de haber iniciado esas protestas de ese año. Y bueno, este era el tipo de fotos que yo publicaba. Fíjense que yo tenía una muy buena vista hacia la comandancia. Esta era la entrada de la comandancia de la Guardia Nacional Bolivariana del Pinar. Y en esta foto en particular eran personas que estaban detenidas en ese módulo de estar protestando justamente en la zona del Paraíso. ¿Qué pasa? Con los días, a mí me hacen saber, mediante una llamada que le hacen a mi mamá de una amiga, que tenía contacto con militares de esta comandancia. Básicamente fue un mensaje a mí diciéndome que sabían que yo era el que estaba tomando estas fotos y videos, porque muchas de estas fotos ya las publicaba, pero también las mandaba a medios de comunicación para que fuesen publicadas en medios. Que yo estaba ya en una lista, o sea, estaba fichado por ellos, así textualmente me lo dijeron, que dejara de hacer eso, que dejara de tomar fotos, que dejara de tomar videos, que dejara de publicar cosas que estaban sucediendo allá adentro. Porque no solo lo hacía con esta intención, sino que con los días además empezaban a tratar mal a las personas que estaban detenidas ahí, empezaban a golpearlas delante de todo el mundo, porque era una comandancia además de la Guardia Nacional que tenía vista varios edificios de la zona. O sea, si tú te asomabas los veías. Y bueno, yo documenté muchas de esas cosas. Esa fue la razón por la que ellos me hacen esa advertencia. De hecho, yo dejé un tweet durante esa fecha, el 23 de febrero del 2014. O sea, los militares de la Guardia Nacional Bolivariana del Pinar no les gustó que tomara fotos y videos a sus detenidos, y lo que hacen con ellos, y me lo han hecho saber. Obviamente yo a partir de esta amenaza dejé de hacer eso, dejé de tomar fotos y videos, por lo menos en ese marco o ese periodo de protestas del 2014. Sí seguí participando de las protestas a través del movimiento estudiantil, fui a un montón de protestas, sobre todo en el este de Caracas, a veces protestábamos fuera de la universidad, me acuerdo. Pero no volví a tomar fotos y videos de lo que estaba sucediendo en la comandancia al lado de mi casa, pues porque ya me lo habían advertido que estaba en esa lista. Y en 2017 comienza un nuevo periodo de protestas en Caracas, bueno, en toda Venezuela realmente. Empieza a ocurrir algo que, si bien es cierto había ocurrido en otros años, ya había ocurrido en 2014, incluso venía ocurriendo desde el 2002, empieza a darse con mucha más violencia y más frecuencia en 2017, que fue la participación de los colectivos armados, que son, para quienes no son venezolanos, son grupos paramilitares armados
utilizados por el chavismo para contener las protestas, pero de una manera un poco más violenta y fuera del margen de la ley. Básicamente lo que hacían era mandar este grupo de colectivos armados a disparar a las personas y a disparar al aire en muchos casos también, pero también asesinaron un montón de gente para disuadir las protestas y que la gente realmente le diera miedo a protestar, sobre todo en las zonas y en los sitios donde la gente ya había perdido un poco el miedo de enfrentarse a los guardias que tenían simplemente perdigones y bombas lacrimógenas. Y estos colectivos un poco llegaban a decir, mira, ya esto no es balas de goma, esto no son bombas lacrimógenas, esto son balas reales y si te comes la luz te vamos a matar. Justamente en ese periodo yo empecé a documentar lo que estaba sucediendo en ese contexto de los colectivos trabajando justamente con la Guardia Nacional Bolivariana del Pinar, que es este cuerpo de seguridad que ya me había advertido que yo estaba en una lista en el 2014. Yo no era una persona que participaba activamente de las protestas, es decir, no me metí, digamos, en primera línea a lanzar bombas, ni a lanzar piedras, ni a recibir perdigonazos. No era, digamos, lo que yo hacía. Yo prefería quedarme atrás, y lo digo con toda la honestidad del mundo, por temor, pero al mismo tiempo traté de tomar un rol lo más activo posible. Si yo me iba a quedar atrás y no iba a recibir de repente las bombas lacrimógenas en primera línea, o no iba a estar lanzando piedras, etcétera, por lo menos iba a tratar de documentar lo que estaba sucediendo y hacer denuncias. Y bueno, fue un poco lo que me dediqué. Yo grababa todo lo que podía, tomaba fotos todo lo que podía, trataba de decirle a la gente alrededor que tomaba fotos, vecinos que tomaban fotos desde los balcones, etcétera, que me pasaran toda la información, y yo desde mis redes sociales trataba de hacer esas denuncias porque consideraba que era el granito de arena que yo podía aportar en medio de ese contexto. Estas son, por ejemplo, una de las fotos que yo estuve publicando en ese momento. Si la abro, la verán un poco más en detalle. Se ve muy claramente aquí el rostro de quienes son los funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana que participaron en conjunto con estos grupos paramilitares, encapuchados en muchos casos, armados con pistolas. Esto pasó al frente de mi casa. Básicamente esto lo que hacían era coordinarse para que en los puntos donde estaban los protestantes, los guardias nacionales mandaban a estos grupos paramilitares con pistolas a disparar, a veces al aire, a veces directamente a personas para generar muertos y que a la gente le diera miedo salir a protestar, se encerrara y no hubiese más protestas. Esto, por ejemplo, pasó el 20 de abril del 2017 y unos días más tarde, fíjense, en mayo del 2017 yo hice otra denuncia muy importante. Este mismo grupo de colectivos llegaron a las residencias donde yo vivía con pistola en mano. Recuerdo que esto fue un día que hubo protestas, ¿ok? Y que ya se habían terminado las protestas, ya las habían reprimido, y a eso de las 5 de la, bueno, de hecho lo tengo aquí, a las 5:30 de la tarde llegaron estos colectivos armados con armas de fuego y le dijeron a la gente que estaba abajo de mi edificio, estos que están aquí son vecinos míos, lo que le dijeron es: hay toque de queda, métanse en sus casas, no queremos volver a pasar por aquí. En el video se ve cómo pues mis vecinos terminan cediendo, haciendo caso a regañadientes y metiéndose, pues porque estos tipos eran unos malandros armados que estaban amenazando con matarnos si no nos encerrábamos en el edificio. Este video no lo grabé yo, por cierto, lo grabó un vecino y me lo pasó para que yo lo publicara. A las horas, esos mismos militares, que no eran parte de ningún cuerpo policial, estaban sentados en la comandancia de la Guardia Nacional Bolivariana, que estaba al lado de mi casa, la misma que yo les conté que me habían amenazado en 2014, junto a los militares. De hecho, bueno, la foto no es de muy buena calidad porque esto fue en 2017, yo no tenía un buen celular en ese momento, pero sí se alcanza a ver cómo hay uniformados hablando con estos tipos que no pertenecían a ningún cuerpo policial ni ningún cuerpo del Estado de seguridad. Y básicamente pues esto deja bastante en evidencia que estaban trabajando en conjunto. Unos días más tarde, ese mismo grupo de colectivos y guardias nacionales, el 24 de mayo, esto pasó el 9 de mayo, o sea, estamos hablando de 2 semanas después, estos tipos se llegaron al edificio donde yo vivía, bueno, donde yo vivía y donde vivían todos mis vecinos, de una u otra manera estábamos metidos en las protestas de la zona. Y fíjense esto, llegaron a las 11:20 de la noche, eran ya aquí en este video está en cámara rápida, evidentemente, y básicamente lo que hicieron fue descargar una cantidad de bombas lacrimógenas y de perdigones directamente a los apartamentos cuando ya la gente estaba casi que dormida o estaba metida en sus casas. O sea, en ese momento nadie estaba protestando. Dispararon directamente a las ventanas, dispararon directamente a los apartamentos, bombas lacrimógenas, dispararon perdigones sin importarles que había niños, que había personas mayores, que había gente que no tenía nada que ver con las protestas, simplemente porque sabían que en ese edificio habían varias personas que estaban metidas en esas protestas de la zona y pues decidieron atacar a todo el edificio. Y fíjense que en el video se ve como uno de los colectivos entra y se da cuenta que hay una cámara y dispara a la cámara.
para que no grabe. Obviamente este idiota no sabía que pues las grabaciones estaban adentro en una oficina del edificio y pues nosotros tuvimos acceso después a la grabación completa y se ve como el tipo le dispara a la cámara porque pensaba que no iba a dejar ninguna prueba de lo que allí estaban haciendo. De hecho, al día siguiente, bueno, también tengo las fotos de cómo quedó la caseta de vigilancia, porque este video fue grabado desde la caseta de vigilancia. Así quedó la caseta de vigilancia cuando se metieron, destruyeron todo, destruyeron los autos que estaban en la calle, sabiendo que eran autos de gente, de vecinos que vivían en ese edificio, simplemente por maldad, por hacerles la maldad, les destruyeron el carro pues, a todos los vecinos que tenían allá afuera e incluso destruyeron algunos que estaban parados en los primeros puestos del estacionamiento interno del edificio. Y nosotros recuerdo que al día siguiente todo el edificio bajó, pues las mismas ventanas iban sacando las bombas lacrimógenas y los perdigones que llegaron a caer en las ventanas, dentro de los apartamentos y en las zonas comunes del edificio, y se recogió todo este arsenal de bombas lacrimógenas, de perdigones, para tratar de amedrentarnos y que no volviéramos a salir a protestar. Después de que ocurrió esto, a los días, no recuerdo exactamente si fue a los días o si ya yo tenía esta información, pero se estaba corriendo el rumor de que iban a allanar los edificios de la zona porque ya las protestas se habían salido de control para ellos, a pesar de toda la represión. Todos los días se seguía saliendo a protestar, se trancaban calles, la gente estaba muy molesta obviamente por la situación que se estaba viviendo en el país. Estaba empezando a correr el rumor, iban a empezar a allanar los edificios para llevarse detenidas a personas que tenían en una lista. Evidentemente, ahí yo recordé la amenaza que yo había recibido en 2014, en donde me habían dicho expresamente que yo estaba metido en una lista, que ya me tenían vigilado, y si bien es cierto, como les dije al principio, yo no estaba metido en las protestas en primera línea, lanzando piedras o lanzando botellas o lo que sea, ya yo tenía esta advertencia de las protestas del 2014 por el trabajo que venía haciendo de publicar todas estas cosas que ustedes están viendo acá. Así que decidí en ese momento que a mí me advierten que van a empezar a llenar los edificios del paraíso y se van a empezar a llevar gente presa, decidí irme. Hablo con mi hermano, que ya estaba fuera del país, y me compró un pasaje lo más inmediato posible. Creo que fueron como unos 10 días después, una semana después. Yo básicamente esa semana me recogí, no salí, casi que ni salí a la calle, prácticamente ni siquiera me despedí de nadie, ni de mi familia, ni de mis amigos, o muy pocos pude ver en esa última semana. Traté de estar lo más bajo perfil posible. Me fui el 9 de junio del 2017 y desde entonces no volví nunca al país. Al final ciertamente sí allanaron, era cierta la información y terminaron allanando varios edificios de la zona. El edificio donde yo vivía no lo allanaron, no entraron a buscar a nadie allí, pero en los edificios de alrededor sí hubo incursiones de grupos armados. En este caso ya no era la Guardia Nacional, ya era el SEBIN directamente, que empezó a buscar gente que estaba en una lista y llevarse los detenidos. Gente que pues realmente no sé cuánto tiempo habrá estado presa o si todavía estarán presas desde esa época. Pero bueno, yo decidí no correr ese riesgo y por eso me fui. Y por eso nunca volví. Que esa es otra de las preguntas que mucha gente me hace, porque yo nunca volví a Venezuela si yo realmente no estaba metido en un partido político o yo no estaba directamente metido en la política como de repente si pudiera estar otra persona. Y bueno, la razón es esta. Esta situación a mí me generó bastantes dudas sobre si yo podía volver o no podía volver. Sabía de muchos casos que gente que volvía y le quitaban el pasaporte, en el mejor de los casos, en el peor de los casos se los llevaban detenidos en su entrada al país. Yo decidí no arriesgarme y por eso más nunca volví. Y la verdad es que es verdaderamente frustrante que a pesar de que uno pasó por todo esto, todavía tenga que escuchar a gente hablándote del derecho internacional y del petróleo. Es gente que evidentemente no vivió en su vida algo como esto, se la pasan hablando de dictaduras del siglo pasado que ni siquiera vivieron ellos, la vivieron sus padres y sus abuelos, y son incapaces de comprender por su ceguera ideológica que en pleno siglo XXI los venezolanos vivimos algo igual o peor a lo que vivieron sus padres o sus abuelos con las dictaduras de derecha en Latinoamérica o por ejemplo la de Franco aquí en España. Y yo sé que mi caso es uno realmente light, realmente a mí no me pasó nada grave, no tengo un trauma demasiado grande, pero sé que mucha gente pasó cosas similares, sé que mucha gente a mi alrededor pasó por cosas muchísimo peores y cada uno tiene su relato. O sea, realmente yo no conozco a alguien de mi alrededor que no tenga un relato bien feo de Venezuela, sobre todo la Venezuela de esos años, del 2014 al 2017. Pero bueno, nada, con los días me he dado cuenta que realmente no vale la pena pelear con esta gente. Al final nos tenemos a nosotros los venezolanos sabemos qué fue lo que vivimos, cada uno sabemos qué fue lo que vivió nuestro amigo, nuestro hermano, nuestros padres, lo que vivimos nosotros mismos. Y desde aquí les mando un abrazo a todos. Todas las historias son válidas porque vivimos una dictadura bien maldita, a la que por fin estamos viendo caer y solo nosotros podemos saber a ciencia cierta por qué tenemos razones para celebrar donde otros no lo ven.
Así que les mando un abrazo y bueno, realmente esto lo hice como un desahogo también porque jamás lo había contado en público y creo que necesitaba soltarlo y creo que este es el momento de empezar a contar todas las historias que no se han contado. Espero que esto también anime a mucha gente a contar cosas que vivieron y que no lo habían hecho por temor.